¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero platicar sobre una serie que, si bien no es perfecta, sí ha sido muy interesante y sobre todo muy entretenida. Y es la serie de Vikingos. Y no me dan comisión por promocionarla. De hecho, este video lo hago por puro amor al arte. Pero platiquemos sobre estos polémicos personajes que eran provenientes de lo que hoy llamamos Escandinavia. En su momento, antes de que se hicieran famosos a finales del siglo VIII, se dedicaban principalmente a la agricultura y obviamente ya eran un pueblo guerrero. De hecho, entre ellos mismos debieron de haber tenido muchas peleas entre los diferentes clanes. Y esto no nos debe sorprender, porque son los familiares o los descendientes de lo que antes eran germanos. Están muy relacionados sus lenguas, sus religiones, pero esto pues obviamente ya estamos hablando de 700 años después, de 700 a 800 años después. Entonces era un pueblo sumamente guerrero, pero en estos momentos, a finales del siglo VIII, se juntaron muchas características que quizá provocaron uno de esos choques culturales que cambiaron para siempre la cara del mundo. Aparentemente, quizá por escasez de recursos, por fuertes fríos, quizá por conflictos entre ellos mismos, de repente salió una ola de aventureros buscando riqueza y gloria en otras tierras. Y claro, el hambre y la necesidad siempre han sido un motivador fundamental para este tipo de intentos, a veces desesperados. Una cosa que tenemos que tener bien clara es que lo que sabemos de ellos es gracias principalmente a sus víctimas y o enemigos. Lo que se sabe de ellos lo escribieron principalmente los cristianos de su época. Y esa es una de las razones por las que fueron tan demonizados. Claro que no hablamos de que ellos hayan sido ningunas peritas en dulce, pero se llegó al punto de identificarlos como las bestias del Apocalipsis. Lo que sí debió haber sido cierto es que eran implacables guerreros, que no tenían miedo de perder la vida y tampoco valoraban la vida de los enemigos. Para ellos morir en batalla era un honor que los podía llevar al cielo de sus dioses, el Valhalla. Y por lo tanto, un enemigo que no peleaba o incluso algún miembro de su clan no eran dignos de ninguna misericordia. De hecho, sabemos que sus reglas estaban muy bien definidas y había castigos implacables para cualquiera que infringiera sus leyes. Se hacía una especie de consenso democrático para determinar la culpabilidad de alguien, pero una vez hecho esto, el líder del clan determinaba la pena y asumir esta en forma digna era parte indispensable para seguir siendo digno ante los ojos de sus dioses. Pero continuemos. A finales de los años 700, no solamente hacia occidente, como lo sabemos en el caso de los vikingos, sino también hacia oriente, por ejemplo con los varegos que llegaron a Rusia y el oriente de Europa, hubo migraciones muy fuertes, nuevamente buscando riqueza a través del saqueo. Y para desgracia de los habitantes en esa época de Inglaterra y del Reino Franco, quienes estaban ciertamente en declive con respecto a las hazañas de las épocas de Carlomagno, no estuvieron a la altura de semejantes rivales, ya que ni para empezar, ni siquiera tenían dominio del mar. Y esto los vikingos lo aprovecharon muy bien. De hecho, el tema de los vikingos ya lo habíamos tocado en este grupo de Universales Eidos. Fue a finales de diciembre, la última semana de diciembre, me parece, a partir del 21 de diciembre, por si quieren darle una releída a algunas de las reseñas que hicimos en esa semana. A mí en particular me gustó mucho y el tema siempre me ha parecido muy interesante. Y como siempre, el punto inicial de estos sucesos no es tan fácil de definir. De hecho, aparentemente fue en 1789 cuando ocurrió uno de los primeros altercados entre los hombres del norte, que así le llamaban a los vikingos, e Inglaterra.
Ahí los vikingos llegaron a la costa sur. El rey de esa zona pensó que se trataba de mercaderes y mandó a uno de sus funcionarios, pero el encuentro terminó mal. Pero la masacre más famosa se hizo en el monasterio de Lindisfarne en el año 793. Las versiones del registro en la crónica anglosajona nos dice: en este año feroz, presentimientos vinieron sobre la tierra de Northumbria, y las gentes miserables temblaban. Había torbellinos excesivos, un relámpago y dragones de fuego fueron vistos volando en el cielo. Estos signos fueron seguidos por una gran hambruna, y poco después de esos, ese mismo año, el 6 idus de enero, el saqueo de las personas paganas miserables destruyó la iglesia de Dios en Lindisfarne. Otro comentario de la época nos dice: nunca antes ha parecido tal terror en Gran Bretaña como ahora hemos sufrido de una raza pagana. Los paganos derramaron la sangre de los santos alrededor del altar y pisotearon los cuerpos de los santos en el templo de Dios como estiércol en las calles. Y ya con esta introducción creo que será más sencillo entender por qué los productores de la serie de Vikingos escogieron específicamente esta época y a este pueblo, lleno de mitos y leyendas. Y por la misma razón, el personaje de Ragnar Lodbrok también encaja perfectamente para tener esta libertad en el guión, ya que Ragnar, y espero que la comparación no sea odiosa, pudiera ser alguien parecido al mío Cid, que es un personaje histórico, pero que tiene más de leyenda que de datos realmente comprobables. Entonces, pues muy fácilmente se puede hacer muy elástico dicha historia para fines comerciales y de entretenimiento. Por el momento voy a dejar aquí este video. Si quieren que sigamos hablando un poco más de los vikingos, referenciándonos en base a la serie, para mí sería un gusto. Así que quedo en espera de sus comentarios y o sugerencias para seguir haciendo este tipo de videos que sean del interés de ustedes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.